decía mi abuelo que en los pueblos o rancherías pasaba cada cosa, sucesos terroríficos, como si de repente se soltara el diablo. En aquellos tiempos, la gente que vivía en el campo aprendía de él muchas cosas con sus elementos naturales. Unas podían ser benévolas, curativas, pero otras tan malévolas porque eran guiadas por las manos del mal, eso dependiendo el uso que le quisieran dar. Si la persona era mala, envidiosa o vengativa, hacía mucho daño, con brujería como por ejemplo. Me contó que en el pueblo donde vivía había una señora conocida como Doña Concha, y se decía que conocía el arte oscuro de la brujería, aprendido precisamente de las hierbas del campo y sus elementos. El pueblo era muy chico, la gente supersticiosa, y cuando moría alguien de alguna enfermedad rara, buscaban culpables, y como era de esperarse, culpaban a quien tenía mala reputación sin estar seguros de su culpabilidad. La superstición y las creencias juntas pueden ser muy peligrosas, cierran la mente a muchas cosas. Dijo que cierto día desapareció una muchachita cuando iba al río a lavar ropa. La buscaron toda la noche en el monte con antorchas encendidas y no la encontraron. Alguien dijo: «Doña Concha». Eso bastó para que la culparan y enardecidos fueron a su jacalito por ella. Eran las 5 de la mañana cuando llegaron a su casa. La viejita apenas se iba levantando, estaba rezando, dándole gracias al Señor por otro día más de vida. Madrugaba todos los días para darles de comer a sus gallinas. Entraron derribando la frágil puerta y vieron que dentro había objetos que se utilizaban para hacer brujería. No les quedó ninguna duda que ella había desaparecido a la muchacha, aún sin estar seguros. Le preguntaron qué había hecho con ella, pero negaba tener algo que ver con su desaparición. Al ver que no diría nada, la sacaron y empezaron a golpearla. Sus gallinas parecían saber que quien las alimentaba estaba en peligro y se alborotaron en el gallinero. Más un gallo muy grande y negro, con sus espolones, quería romper furioso la malla del gallinero. La anciana gritaba no ser culpable de lo que se le acusaba cuando era golpeada con palos, piedras o con lo que encontraban, pero no era escuchada. Los padres de la muchacha estaban enardecidos y pedían justicia, sin importar que fuera por sus propias manos. La superstición cerraba su mente y ahí quedó la anciana agonizante. Luego incendiaron su jacal y destrozaron el gallinero, matando a cuanta gallina pudieron. Algunas lograron escapar, entre ellas el gallo negro. Después, cuando la turba enardecida de gente se fue, como si supieran que su ama estaba muriendo, las gallinas quedantes salieron de entre los árboles, acercándose hasta la viejecita agonizante. El gallo negro parecía entender lo que estaba sucediendo, porque extendía sus alas agitándolas como queriéndole dar vida a quien los había cuidado. Pero era inútil. La anciana estaba muriendo. Con su último aliento, abrazó al gallo y acercándolo a su boca le dijo unas palabras. Tú me vas a vengar. Tu canto significará la muerte de aquellos que me hicieron daño. Le entrego mi alma al diablo para que te dé el poder de hacerlo. Luego murió al exhalar su último suspiro. Extrañamente el viento comenzó a silbar como si estuviera enfurecido y las gallinas empezaron a cacaraquear lamentando la muerte de su señora ama. Luego, entre todas rascaron con sus patas alrededor del cadáver hasta hacer un hoyo para después con ella mismas echarle la tierra. Parecía un ritual porque todas al mismo tiempo en un compás movían sus patas y ahí quedó enterrada la anciana. Quien sea que lo hubiese visto moriría del puro miedo. Así quedó, pasando todo ese día con la noche,
y por la mañana del día siguiente apareció la muchachita. No estaba muerta. El río se la había llevado al estar lavando kilómetros abajo. Habían cometido un crimen por la superstición y fueron con la anciana para de menos darle sepultura. Pero no encontraron nada, ni a las gallinas, tampoco el cuerpo de doña Concha, y se regresaron. Tratarían de olvidar tan nefasto incidente sin imaginar que se desataría el mismo infierno. Pasó el tiempo y la gente en las noches en el pueblo empezaron a escuchar cacaraqueos de gallinas en las calles, pero lo más escalofriante fue que el gallo negro empezó a aparecer cantando en los cercos de algunas casas, y donde lo hacía, moría alguien. Primero lo hizo con quien gritó el nombre de doña Concha para culparla de la desaparición de la muchacha. Esa noche cuando dormía, lo despertaron ruidos de gallinas. Después vio por la ventana en el cerco al gallo cantando de una forma escalofriante. Su canto era tan macabro que le hizo presentir la muerte. Y así fue. A los días murió al caer de su caballo asustado por un gallo negro. Al principio pensaron que había sido un accidente, pero después murió una mujer, la más beata de la iglesia. Ella había arrojado la primer piedra hacia la anciana. Se podría decir que fue la que causó su muerte al golpear su cabeza con la piedra. Escuchó el alboroto de las gallinas esa madrugada. Luego oyó el canto de un gallo. Despertó a su esposo para salir a espantarlas. Tomaron la escopeta y salieron. Iban decididos a matar a esas ruidosas gallinas. Afuera vieron al gallo negro parado muy erguido en la punta de lo que parecía un tronco. Al acercarse más para dispararle, pudieron distinguir que no era un tronco. La anciana lo traía en sus brazos. Su aspecto se veía tan escalofriante que aterrorizó a la pareja. La macabra aparición desaparecía, luego aparecía en otro lugar, cantando el gallo donde se hacía presente. El hombre, lleno de terror, empezó a disparar como loco y en una de esas mató a su propia mujer por accidente. Al verla muerta, no pudo soportar la culpa y se disparó a sí mismo. Después se escuchó una espeluznante risa junta con el canto del gallo. Por tal suceso los pobladores se dieron cuenta que la anciana y el gallo tenían mucho que ver en las muertes, asumiendo que a quienes participaron en su asesinato les sucedería lo mismo. Mi abuelo estaba chico, tenía 12 años, y una noche escucharon las gallinas en su corral. Los bisabuelos sabían lo que estaba sucediendo, y si cantaba el gallo, significaría que iban a morir. Se asomaron por la ventana. El abuelo también lo hizo desde su habitación, y se le erizó la piel cuando vieron a la anciana cargando al gallo. Su aspecto era espeluznante, putrefacto. Las gallinas cacaraqueaban a su alrededor, mientras ella dibujaba en su rostro una escalofriante sonrisa. Ellos pensaban que en cualquier momento emitiría su canto el gallo, pero no lo hizo. Al contrario, poco a poco fueron desapareciendo. Los abuelos se habían salvado porque ninguno de ellos participaron en el asesinato. El gallo solo cantaba con quienes lo habían hecho, anunciando su muerte. Por eso sus vecinos no se escaparon. Hasta la casa de mis abuelos se escuchó aquel canto tenebroso y al día siguiente fueron encontrados muertos. Su casa se había incendiado misteriosamente. Así, uno a uno fueron muriendo por haber sentenciado a una mujer inocente. No era bruja mala, pero había regresado del más allá en un espíritu lleno de odio, buscando venganza. Al gallo, con sus últimas palabras, había usado su magia para que al morir, su espíritu entrara en él y así poder regresar para vengarse de sus asesinos. El diablo le había otorgado ese deseo. Para eso le había ofrecido su alma antes de morir.
El pueblo era pequeño y con lo que estaba sucediendo, cada día quedaban menos habitantes, pero nada podían hacer, ni siquiera huir. Unos habitantes habían tratado de hacerlo y los encontraron muertos en el barranco. Todos los que atentaron contra la anciana bruja estaban malditos. Ya solo quedaban los padres de la muchacha, quienes vivían aterrorizados a sabiendas que eran los próximos. Sentían pavor de solo escuchar un gallo cantar a cualquier hora y no podían hacer nada para salvarse. Ni siquiera el cura del pueblo, porque también estaba aterrorizado. Se estaba lidiando una batalla ante el mismo demonio. Lo habían desafiado al matar a una mujer inocente que lo invocó antes de morir. Tenían que sufrir las consecuencias. Pasaron unos días sin que sucediera nada. Los padres de la muchacha, temerosos, se fueron a refugiar a la iglesia, pensando que eso la detendría, y como el gallo no se había aparecido por unos días, creyeron que se habían salvado. Sin embargo, una noche, cuando más confiados estaban, escucharon el cacaraquear de gallinas entre las bancas de la iglesia, pero no se veía ninguna gallina. Luego oyeron la risa de una anciana al unísono de un canto de gallo, pero tampoco se veía el gallo ni a la anciana, aunque lo escuchaban en distintas partes de la iglesia, hasta que lo escucharon frente a ellos. Entonces se apareció aquella figura escalofriante de la viejita, con el gallo en su hombro, y cantó, emitiendo un canto mucho más escalofriante que antes. Después agitó sus alas y cayó sobre ellos, destrozándoles el cuello con sus afilados espolones. Luego desaparecieron, emitiendo la tenebrosa risa de la anciana y el canto del endemoniado gallo. El cura, asustado, solo pudo persignarse, pidiendo a Dios que no le hicieran daño, pero como tampoco había participado en su muerte, respetaron su vida y también la de la muchachita. Aunque por ella había iniciado todo, no tenía culpa alguna y no la mataron. Desde esa noche no se volvió a ver al gallo ni a las gallinas. Solamente habían ido por los culpables. Nunca le hicieron daño a los inocentes, pero sí los dejaron con trauma. Se asustaban de solo escuchar cantar a los gallos. Pensaban que había regresado con su canto para llevarse a más gente. Y en mucho tiempo no se permitieron gallos en esa comunidad. Incluso llegaron a pensar que pertenecían al innombrable. Esa fue la historia del abuelo, quien la vivió en carne propia. Así como me la contó, yo se las estoy contando a ustedes.